Le doy la bienvenida. Hoy es 10 de julio, miércoles de la 14ª semana del tiempo ordinario. Suplicamos la intercesión en la memoria libre de los santos Agustín Shao Rong, presbítero, y compañeros mártires en Colombia. Agustín Shao Rong nació en Huchuan, en la provincia de Guizhou, China, en el año de 1746. Originalmente era un soldado del ejército imperial chino que, a través de su experiencia personal con un prisionero cristiano, se convirtió al cristianismo. Después de su conversión decidió convertirse en sacerdote y fue ordenado en 1781. Shao Rong se dedicó a la evangelización y al servicio pastoral a pesar de las persecuciones que enfrentaban los cristianos en China. Los compañeros mártires de Agustín Shao Rong incluyen 120 mártires, entre ellos laicos, catequistas, seminaristas y misioneros, tanto chinos como extranjeros, que fueron asesinados entre los siglos XVII y XX. La dinastía Qing llevó a cabo duras persecuciones contra los cristianos. En este contexto, Agustín Shao Rong y muchos otros enfrentaron el martirio. Shao Rong fue arrestado, torturado y finalmente decapitado en 1815. Los mártires sufrieron diversas formas de tortura y ejecución por negarse a renunciar a su fe. Su testimonio de fe y valentía tuvo un profundo impacto en la comunidad cristiana en China y en todo el mundo. Aunque Agustín Shao Rong y sus compañeros mártires no tienen una conexión directa con Colombia, su ejemplo de fe y valentía resuena con los cristianos de todo el mundo, incluidos los de Colombia. La Iglesia en Colombia, como en muchos otros países, celebra su memoria y se inspira en su testimonio. Agustín Shao Rong y sus compañeros mártires son patronos de la Iglesia en China y de todos los cristianos perseguidos por su fe. Su vida y martirio son un símbolo de esperanza y perseverancia para todos aquellos que enfrentan dificultades por su compromiso con Cristo. Uno de los milagros atribuidos a la intercesión de los mártires chinos fue la protección de una comunidad cristiana en una zona de conflicto. Durante una violenta persecución, un grupo de cristianos se refugió en una iglesia y rezó fervientemente, pidiendo la intercesión de los mártires. Los soldados que se acercaban a la iglesia se desviaron inexplicablemente, dejando a la comunidad a salvo. Agustín Shao Rong y sus 120 compañeros mártires fueron canonizados por el Papa Juan Pablo II el 1 de octubre del año 2000. Esta canonización fue un reconocimiento de su fe inquebrantable y su sacrificio en medio de la persecución. Por eso hoy, 10 de julio, pidamos a los santos Agustín Shao Rong y compañeros mártires que nos ayuden a tener una fe firme y valiente como la suya. Intercedamos también por la Iglesia Cristiana Católica en China, intercediendo por ellos, para que cuenten con la protección de la Divina Trinidad y del Espíritu Santo, que concede valentía a aquellos que anuncian al resucitado. Que su testimonio, la de estos santos, nos inspire a ser verdaderos discípulos de Cristo, capaces de enfrentar las dificultades y persecuciones con esperanza y amor. Que su intercesión nos fortalezca en nuestro caminar diario y nos ayude a vivir con integridad y coraje nuestra fe cristiana. Amén. Contamos con sus oraciones por la comunidad católica de China y de cualquier otro lugar donde son perseguidos por los líderes políticos de esas naciones.
Le invito a disponer su oído, la mente, también el corazón para proclamar el Evangelio propuesto para la liturgia de este día. Les proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 10, versículos desde el 1 hasta el 7. En aquel tiempo Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago el Zebedeo y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el publicano. Santiago el Alfeo y Tadeo. Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayáis a tierra de gentiles, ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. La propuesta para la primera lectura es del profeta Oseas, invitación que le hago de ir primero a los textos bíblicos que corresponden a esta liturgia antes de escuchar nuestra reflexión para tener una mejor comprensión de lo que aquí decimos. El profeta Oseas en su capítulo 10 tiene que ver con esta frase. En ocasiones decimos: todo tiempo pasado siempre fue mejor. Nuestras familias han dado frutos abundantes, buenos hijos, profesionales, hermosos hogares, pero también vemos muchas familias esclavizadas con dolor en su interior. Generan violencia y es porque les falta a Dios en su vida. Se han dividido de Dios, buscaron otros intereses. Su Dios es quien les soluciona el problema, el dinero o cualquier otra ayuda pasajera, pero el apoyo de Dios es incondicional y duradero para toda la vida. En los caminos de Dios podemos abandonar y fortalecer las bases de la fe que profesamos. Solo aquí podremos producir frutos de fortaleza, valentía, amor, generosidad, compasión, justicia y misericordia. Es la lectura que le hacemos al profeta Oseas en su capítulo 10. El profeta hace alusión al pasado pecador de Israel que culmina en el final trágico del profeta. Israel, con la prosperidad, ha multiplicado sus lugares de culto, pero su religiosidad es hipócrita, falsa. El pueblo se ha dado cuenta de su pérdida. Lamentan la pérdida del rey, pero no se dan cuenta que continúan con el apoyo de Yahvé. Parece que eso no les interesa. Tengan o no rey, el pueblo está perdido. El profeta se identifica con la nación y expresa lo desesperada de la situación, cuando se ha perdido el temor del Señor, base de toda la sociedad. Es como si no hubiese rey. Así existiese, ya no puede gobernar, ya no queda honor ni fidelidad. La justicia y el orden han dado paso al desorden. La devastación es extrema. Van a desaparecer pueblo, jefes y religión. Todo el pueblo desea que lo que queda les sirva de sepultura. La esperanza que les queda es sembrar semillas de justicia. Pero es un orden totalmente justo, en el orden moral, un orden de la naturaleza. Profundicemos en el profeta. El profeta Oseas vivió durante el siglo VIII a.C. en el reino del norte, Israel, en un tiempo de gran prosperidad económica, pero de profunda decadencia moral y espiritual. Su mensaje profético se dirige a un pueblo que ha caído en la idolatría,
y la infidelidad a Dios. Oseas utiliza su propia experiencia matrimonial, marcada por la infidelidad de su esposa, como una metáfora de la relación de Dios con Israel. Profundicemos en sus versículos. Versículo 1. Israel era una viña frondosa que daba mucho fruto. Cuanto más crecía su fruto, más multiplicaban sus altares. Cuanto más rica era su tierra, mejores monumentos erigía. El texto inicia diciendo Israel era una viña frondosa. En hebreo, Karen Poriyah, Israel es comparado con una viña frondosa, símbolo de prosperidad y bendición. Sin embargo, esta prosperidad lleva a una mayor idolatría y alejamiento de Dios. En la Biblia, la viña a menudo simboliza la nación de Israel. Está consignado en el profeta Isaías en el capítulo 5, versículos del 1 hasta el 7. Versículos del 2 hasta el 3. Su corazón está dividido. Ahora lo expiarán. Él derribará sus altares, destrozará sus estelas. Su corazón está dividido. En hebreo, lev halak. Un corazón dividido sugiere falta de lealtad y fidelidad a Dios. Los altares y monumentos, símbolos de idolatría, serán derribados como consecuencia de esta infidelidad. En el versículo 3 el autor dice: entonces dirán, no tenemos rey porque no tememos a Yahvé. ¿Y el rey qué podría hacer por nosotros? No tememos a Yahvé es falta de temor reverencial hacia Dios. Resulta en anarquía y falta de liderazgo efectivo. Versículos del 7 al 8. Dice el versículo 7: Samaria será destruida. La capital del reino del norte, Samaria, es destruida como una astilla flotando en el agua, indicando la inestabilidad y la inevitable destrucción del reino debido a su pecado. Y en el versículo 8 dice: serán arrasados los altos de Abén. Los altos de Abén, en hebrea Bamot Abén. Abén significa iniquidad o vanidad y se refiere a lugares altos del culto idolátrico. Su destrucción es un castigo por el pecado de Israel. Versículo 12. Sembrad para vosotros según la justicia, cosechad el fruto del amor, preparad para vosotros barbecho. Es tiempo de buscar a Yahvé hasta que venga a enseñaros la justicia. Sembrar para vosotros según la justicia es sembrar justicia. En hebreo es sigu lachen likdakah, una llamada a la conversión y a la práctica de la justicia y el amor fiel. Buscar a Yahvé es esencial para recibir la esencia y justicia. La viña y el fruto, prosperidad material que debe responder a la fidelidad espiritual. Altares y estelas que encontramos en los versículos anteriores son símbolos de idolatría y su inevitable destrucción. Y justicia y amor son virtudes esenciales para la restauración y la bendición divina. Profundizando en el texto encontramos tres temas importantes. 1. El peligro de la prosperidad material. 2. El corazón dividido. 3. Buscar a Yahvé. Hablemos de cada uno de estos temas. 1. El peligro de la prosperidad material. La prosperidad sin gratitud y fidelidad a Dios puede llevar a la idolatría. Reflexionemos sobre cómo utilizamos nuestras bendiciones materiales
y si éstas nos alejan de Dios. El tema 2. El corazón dividido. Un corazón dividido no puede servir a Dios plenamente. Examinemos nuestras lealtades y comprometámonos a una devoción sincera y completa a Dios. Tercer propuesta, buscar a Yahvé. Es tiempo de buscar a nuestro Dios y Señor, cultivando la justicia y el amor en nuestras vidas. Preguntémonos, ¿cómo podemos sembrar justicia y cosechar el fruto del amor en nuestras comunidades? El mensaje del profeta es relevante hoy, especialmente en una sociedad donde la prosperidad material a menudo va acompañada de decadencia moral y espiritual. Nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades y a buscar una relación más profunda y auténtica con Dios. Había una vez una familia que había logrado gran éxito en su negocio. Con el tiempo su riqueza creció enormemente. Sin embargo, en lugar de utilizar su prosperidad para el bien, comenzaron a centrarse en adquirir más bienes y a construir monumentos a su propio éxito. Se olvidaron de sus valores y de ayudar a los necesitados. Un día, un desastre natural arrasó con todo lo que habían construido. En su desesperación se dieron cuenta de que su verdadera riqueza no estaba en las cosas materiales, sino en su relación con Dios y en el amor y la justicia que podían compartir con los demás. Decidieron empezar de nuevo, esta vez sembrando justicia y amor en su comunidad. ¿Cómo te puedes confrontar tú con esta historia que acabo de narrar? San Agustín, reflexionando sobre la infidelidad de Israel y la llamada a la justicia, decía: Dios no busca sacrificios materiales, sino el sacrificio de un corazón contrito y una vida dedicada a la justicia y al amor. Solo en la verdadera conversión encontramos la paz y la prosperidad duraderas. Al meditar sobre este pasaje durante este miércoles de la 14ª semana del tiempo ordinario, podemos encontrar inspiración y guía para vivir una vida de fidelidad, justicia y amor, buscando siempre a Yahvé y su justicia. Ante esta propuesta que nos hace nuestro Dios, por medio de esta primera lectura, le vamos a responder con el Salmo 104. Y en cada uno de los sentimientos del salmista lo vamos a apoyar con esta frase antífona: buscad continuamente el rostro del Señor. El Salmo 104 canta la fidelidad de Yahvé y narra el acontecimiento de José, quien permaneció fiel al Señor y por esta razón lo protegió de la muerte y lo convirtió en rey para salvar a Israel. Con el contenido del Salmo, el hombre descubre en medio de las desdichas la salvación de parte de Dios. Él libra de la muerte para mostrar su misericordia y deja ver que sus planes no se cercenan. Así el corazón soberbio quiera aniquilar los proyectos del Creador. Cuando el caminar está lleno de sudores y tropiezos dolorosos, el mismo Dios se encargará de ungir la cabeza con bálsamo para consagrar y convertir el dolor en corona y cetro de oro. El Salmo 104, que describe la fidelidad de Yahvé a su pueblo, canta la fidelidad de Dios al pacto contraído con Abraham, relativo a la posesión de la tierra de Canaán por su descendencia. El poeta señala las diversas vicisitudes del pueblo hebreo desde los tiempos patriarcales hasta la instalación en la tierra prometida, pasando por la dura esclavitud de Egipto y su maravillosa liberación bajo la égida o protección de Moisés. Este salmo canta la fidelidad a Dios, recordando la alianza. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios, si cumplen mis mandamientos.
El hombre que conoce a Dios en cualquier experiencia religiosa siente la necesidad de alabar al Señor constantemente. Nuestra alma alaba al Señor. El corazón inspira todo sentimiento para reconocer que Dios es Señor y nos acompaña. La oración, la participación de la confesión y la Eucaristía, la práctica de obras de misericordia son ayudas de las maneras como podemos permanecer frente al rostro del Señor. Profundicemos en el Salmo. El Salmo 104, titulado Las maravillas de Dios y su fidelidad, es un himno histórico que celebra las maravillas que Dios ha realizado por su pueblo, Israel. Es una crónica en los actos poderosos de Dios desde la promesa hecha a Abraham hasta la entrada en la tierra prometida. Este salmo se cree que fue compuesto durante el periodo post-exílico, cuando los israelitas reflexionaban sobre su historia y la fidelidad continua de Dios a sus promesas. Profundicemos en sus versículos. Versículos del 2 hasta el 3. Cántenle al son de instrumentos, pregonen todas sus maravillas. Glóriense de su santo nombre, alégrense los que buscan al Señor. Estos versículos nos llaman a cantar y proclamar las maravillas de Dios. La música y la proclamación son medios poderosos para recordar y celebrar las obras de Dios. Dice el texto bíblico, pregonen todas sus maravillas. Y también en el versículo 5 encontraremos recuerden las maravillas. El autor sagrado utiliza la palabra hebrea pelaot para maravillas, refiriéndose a los actos milagrosos y poderosos de Dios. En el versículo 3 dice el autor sagrado, gloríense de su santo nombre. Ese gloríense de su santo nombre sugiere que la identidad y el carácter de Dios son una fuente de orgullo y alegría para su pueblo. Aquellos que buscan al Señor encuentran en Él su deleite y su fuerza. Para cuadrarlo ahí donde dice, en el versículo 3 dice, gloríense de su santo nombre. La gloria o gloríense, el autor sagrado utiliza la palabra hebrea kabod, relacionado con el honor y la majestad de Dios. Versículos del 4 hasta el 5. Aquí se enfatiza la necesidad de recurrir al Señor y a su poder y de buscar continuamente su rostro. Esto habla de una relación constante y activa con Dios, no solo en tiempos de necesidad, sino en todo momento. Recordar las maravillas y los prodigios que Dios ha hecho es fundamental para mantener viva la fe y la gratitud. En el versículo 5 dice el autor, recuerden las maravillas que hizo, sus prodigios y los juicios de su boca. Los juicios de su boca se refieren a los decretos y enseñanzas de Dios que son justos y verdaderos. Versículos del 6 hasta el 7. Ustedes, descendientes de Abraham, su servidor, hijos de Jacob, su elegido. Estos versículos identifican al pueblo de Israel como descendientes de Abraham y Jacob, recordando su elección especial y su relación con Dios. Dice el versículo 6, ustedes descendientes de Abraham. La palabra hebrea descendientes o descendencia es será, recordando la promesa de Dios a Abraham y su cumplimiento en Israel. En el versículo 7 dice, Él es el Señor nuestro Dios, sus juicios rigen toda la tierra. Él es el Señor nuestro Dios, reafirma la soberanía de Dios y su jurisdicción sobre toda la tierra. Los juicios de Dios son universales, no limitados a Israel, lo que subraya la autoridad y justicia. San Agustín,
en sus escritos sobre los salmos, a menudo refleja sobre la importancia de recordar y celebrar las obras de Dios. Para Agustín, el Salmo 104 era una llamada a la memoria activa de las acciones de Dios y un recordatorio de su fidelidad a través de la historia. Él veía en estos signos una fuente de fortaleza espiritual y un medio para profundizar la relación con Dios. ¿Qué podemos concluir del Salmo 104? Este salmo nos invita a reflexionar sobre las maravillas que Dios ha hecho en la historia y en nuestras vidas personales. Nos recuerda la importancia de cantar y proclamar sus obras, de buscar continuamente su rostro y de recordar su fidelidad. Este salmo es un himno de gratitud y confianza en la soberanía de Dios. Que este salmo inspire en nosotros una mayor apreciación de las obras de Dios y nos motive a buscar su presencia continuamente. Al recordar sus maravillas, fortalecemos nuestra fe y nuestra relación con Él, sabiendo que sus juicios y su amor rigen toda la tierra. Amén. Recordando este momento de encuentro de oración inspirado por el Salmo, miremos cómo nos encontramos nosotros frente a las autoridades y en qué país vivimos, y si sentimos persecución por causa de nuestra fe. Si no es así, si nos sentimos privilegiados, por favor, una oración por todos los cristianos que viven en muchas naciones donde sus autoridades les persiguen. Recordemos a Nicaragua, ¿por qué no recordemos a Cuba, China y otras naciones que ustedes conozcan que son perseguidos por causas de su fe? Les encomiendo una oración por cada uno de esos bautizados que sufren persecución. Y de manera especial, rogamos al Espíritu de Dios les dé fuerza, fortaleza, ese don de la fortaleza para que les dé la capacidad de dar testimonio a los obispos y presbíteros que lideran las comunidades en esas naciones. La propuesta del Evangelio. El Evangelio para este día es de San Mateo en su capítulo 10. El relato nos describe el número de seguidores a los que Jesús instruyó para luego enviarlos con autoridad para liberar a los oprimidos y devolverles la dignidad perdida. En tiempos de Jesús el pueblo estaba sujeto y oprimido por los emperadores líderes de las naciones que pretendían enriquecerse, y el pueblo era quien sufría los desórdenes de estos. El anuncio de Jesús resucitado por los 12 se convirtió en bálsamo para todos aquellos que sufrían discriminación y rechazo. El trabajo fiel de los seguidores y animado por la acción del Espíritu Santo fue lo que llevó a que floreciera la labranza, incluso sobre sangre de lo que hoy llamamos la Iglesia Católica. En el Evangelio, en medio del discurso del reino de los cielos, de los signos de curación, viendo el Maestro la cantidad de necesitados de la gracia, de la libertad y de conversión, se dispone al envío. Los llama a cada uno con un apodo o su labor de vida. Él los encargó a ir únicamente a las ovejas descarriadas del pueblo de la primera alianza, a anunciar que está cerca el reino. Jesús elige a 12, aludiendo el número de los patriarcas y de las 12 tribus para que se conviertan en los jefes de las distintas iglesias a fundar. Simón, el que oye, el obediente. Andrés, que significa viril. Santiago y Juan. Jacobo o Santiago el menor. Juan, hermano de Santiago. Su nombre en griego Yahvé fue benigno. Felipe de Betsaida. Bartolomé, hijo de Talmai o del rey. Tomás, Dídimo o gemelo o 2 veces Tomás.
Mateo, Matai, don o gracia de Yahvé significa su nombre. Santiago, hijo de Alfeo, Santiago el menor. Tadeo, su raíz significa seno, pecho, amado, corazón. Judas de Santiago. Simón el cananeo o el celotes, Judas Iscariote. Ishkeriot, que significará hipócrita o traidor o sicario. Al finalizar su llamado, un discurso instructivo de cómo ha de ser su misión en Israel. Profundicemos en el Evangelio. El Evangelio de Mateo fue escrito en un contexto donde la comunidad cristiana estaba buscando afirmar su identidad y misión en un mundo hostil. Mateo, un publicano convertido en discípulo de Jesús, escribió este evangelio en la última parte del primer siglo, probablemente en Antioquía de Siria, una comunidad diversa con judíos y gentiles. El propósito de Mateo era presentar a Jesús como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y como el nuevo Moisés, el Mesías esperado. Había una vez un médico en una pequeña aldea que, además de tratar a los enfermos, enseñaba a un joven voluntario sobre los cuidados básicos de salud. Un día, el médico tuvo que ausentarse por un tiempo y dejó al joven a cargo de la clínica. Aunque el voluntario se sentía inseguro, recordó las enseñanzas y la autoridad conferida por el médico. Durante la ausencia del médico, el joven voluntario ayudó a muchas personas, aplicando los conocimientos y la autoridad que le habían sido dados. A su regreso, el médico se alegró al ver que el voluntario había continuado su obra con dedicación y eficacia. Esta historia ilustra cómo la autoridad y el mandato de Jesús a sus discípulos se extiende a cada uno de nosotros. Somos llamados a continuar la obra de curación y proclamación del reino de Dios en nuestras comunidades. Profundicemos en los versículos. Versículo 1. Llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Jesús da autoridad a los 12 discípulos para expulsar espíritus inmundos y curar enfermedades. Esto subraya su papel como representantes de Jesús en la misión. La autoridad, que en griego sería exousia, implica poder delegado, indicando que los discípulos actúan en el nombre y el poder de Jesús. Versículos del 2 al 4. Se enumeran los nombres de los 12 apóstoles, destacando la diversidad entre ellos. Incluyen pescadores, un publicano, un celote, mostrando que Jesús llama a personas de diversos antecedentes para su misión. Versículos del 5 al 6. Jesús instruye a sus discípulos a no ir a los gentiles ni a los samaritanos, sino a las ovejas perdidas de Israel. Este enfoque inicial en Israel refleja la misión prioritaria de Jesús de restaurar a Israel antes de extender el mensaje a los gentiles. Es posible el sentimiento que se haya vislumbrado en la primera comunidad cristiana. Ya con Pablo, se descubre que este Jesús y su salvación, que proviene de su muerte como sacrificio, se extiende no solamente a las ovejas de Israel, sino también a los gentiles. Es decir, que la salvación que nace de Cristo se extiende a toda la humanidad. Versículo 7. Id proclamando que el reino de los cielos está cerca. La proclamación del reino de los cielos está cerca es el núcleo del mensaje. La llegada del reino, que en griego sería basileia ton
Ouranon significa la inauguración del reinado de Dios a través de la obra de Jesús. Reinado de los cielos indicando el reinado de Dios. El mensaje del evangelista Mateo en su capítulo 10 y los primeros 7 versículos sigue siendo relevante hoy en día. Jesús llama a sus seguidores a ser agentes de curación y proclamación del reino de Dios. La autoridad y misión dadas a los discípulos son también para nosotros llamados a servir y testimoniar en nuestras comunidades. San Jerónimo, comentando sobre este pasaje, destaca la importancia de la misión a las ovejas perdidas de Israel, como un acto de la misericordia y cumplimiento de las promesas de Dios a su pueblo. Jerónimo subraya que la misión de Jesús comenzó con Israel, pero se extendió a todas las naciones. ¿Qué podemos concluir del Evangelio que hemos proclamado en el día de hoy? Este texto nos desafía a reconocer nuestra llamada y misión como discípulos de Cristo. Como los primeros apóstoles, estamos llamados a ser agentes de curación y a proclamar la cercanía del reino de Dios. Recordemos que con la autoridad de Jesús podemos enfrentar cualquier desafío en nuestra misión diaria. Pidamos entonces hoy la intercesión de los santos Agustín Chaorrón, presbítero y compañeros mártires, para que nos fortalezca en nuestra misión y nos guíe en el camino de la proclamación del reino de los cielos. Amén. Para todos un feliz día, que el Señor nos siga colmando de su alegría como también de su bendición. Felicidades.